En cualquier instante, en cualquier rincón, ecos de lo remoto. Pues ahí teníamos a Pedro Amorós y nosotros hoy queríamos contar desde luego con el culpable. No sé si culpable o cómo llamarlo, ¿no? Pero para mí, si yo fuera Carlos, sería un auténtico honor. Pero él es el que destapa que en un lugar así, en los años 80, cuando no había tantísimos grupos de investigación ni tantísimo interés por el misterio, ya había un interés, claro, pero no como es ahora, que vamos, Belchite está solicitadísimo por personas que piden visitas privadas, etcétera. Pero es que en aquel 86 no era de esta manera. Entonces vamos a charlar con, para mí, un mito del mundo del misterio, y si tenía que estar alguien con nosotros hoy aquí, era precisamente Israel Carlos Bogdanich. Pues para corroborar, Álvaro, esas historias que hemos contado, pues el periodista e investigador Carlos Bogdanich, acompañado del equipo del programa de televisión Cuarta Dimensión, decidió visitar Belchite, si no digo mal, en una fría noche de octubre del 86. Durante esa madrugada, Bogdanich y su equipo experimentaron algo extraño, como si una fuerza los estuviera atrayendo y controlando. Se movían como si alguien más estuviera dictando sus pasos, sin ser conscientes de lo que estaban haciendo. De hecho, Bogdanich relató posteriormente que sin razón aparente se vieron impulsados a subir a la parte más alta de la torre del reloj. Al día siguiente, al darse cuenta de lo que habían hecho, no podían creerlo. Esa noche, algo inexplicable los atrajo y los condujo a actuar de una manera que les había o que les pudo haber costado la vida. Carlos Bogdanich, amigo, bienvenido a Ecos de lo Remoto. Gracias y muy a gusto de volver a remontar este misterio, pero haciéndome eco de lo que acaba de comentar tu compañero, es importante, viendo la trascendencia que ha tenido a lo largo de los años el tema de Belchite, retrotraernos un poco al año 1986, que son años. Son años. Y claro, Belchite, Pueblo Viejo y Pueblo Nuevo, en el año 86, era totalmente distinto. Quizás puedo llegar a decir que el Belchite Viejo del 86 brillaba más que el Pueblo Nuevo. Lo digo en sentido metafórico, porque recuerdo que cuando llegamos en octubre, la luna nueva de octubre del 86, vinimos el equipo a hacer la visita a Belchite. Lo primero que hicimos fue ir al cuartelillo de la Guardia Civil, que aún existe, para pedir permiso, para avisar que estaríamos en el Belchite Viejo haciendo las psicofonías. Pues en las calles de Belchite Nuevo, del Pueblo Nuevo, pues yo recuerdo que había una lucecilla cada 100 metros en la calle. A las 11 de la noche no había nadie por la calle, hacía un frío y una niebla porque era octubre, y el susto que se pegó el Guardia Civil cuando nos abrió la puerta del cuartelillo fue supino, porque claro, a las 11 de la noche, 1986, que le golpeen la puerta del cuartelillo y que aparezcan 5 tíos con las pelambreras hasta aquí, y con las chupas que llevabas, con las vestidos cazadoras, con el equipo de Cuarta Dimensión, verde fosforito, y que le dijese yo, venimos de Radio Heraldo a hacer una psicofonía. Pues claro, el pobre Guardia Civil, que me encantaría volver a encontrármelo un día, porque realmente se quedó impresionado. Bueno, nos dijo, hacer lo que queráis, hacer lo que queráis. Bueno, total. También en esa época, el Belchite Viejo, el Pueblo Viejo, no tenía, como hoy, frontera, por llamarla de alguna manera, es decir, no estaba cerrado como está hoy, y que hoy es necesario por muchos motivos, por seguridad, por etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces el acceso era por cualquier parte, y de hecho nosotros entramos con el coche del programa, entramos hasta la planicie que hay donde está la iglesia de San Martín. El coche lo dejamos a bastantes metros de la entrada de la iglesia, y hay que recordar que era octubre, noche de luna nueva, es decir, la luna que no se ve en el cielo,
por lo tanto, oscuridad total, mucha neblina. Lo digo esto para que veáis los fenómenos que nos fueron pasando y cómo la escenografía del sitio pues también nos fue alimentando ese tipo de fenomenología. Aparcamos el coche y entonces llevamos adentro de la iglesia de San Martín, llevamos los equipos de grabación con una tecnología que en ese momento teníamos muy buena, de capacidad, de calidad en definitiva, para grabar. Y colocamos 2 micrófonos, uno al principio y otro donde estaba la pila bautismal, uno, y el otro al final. Y entonces, con las cintas y con toda la preparación y demás, nosotros, en cuanto dejábamos grabando, nos íbamos al coche, muy despaciosamente, sin hacer ruido, nos metimos en el coche y ahí nos encerrábamos a esperar que terminase la grabación para ir a cambiar las cintas. Empezamos a hacer las grabaciones sobre las 12 de la noche de esa luna nueva de octubre del 86. Fueron 6 horas y media de grabación que hicimos, de estancia en ese sitio, y todo el material, por supuesto, nos lo llevamos luego para escucharlo, para analizarlo. Pero dentro del periodo de grabación, estando ahí en el pueblo viejo, pasaron cosas realmente importantes, o por lo menos a nosotros, que nos dejaron asombrados. Una de ellas fue que al estar el equipo dentro del coche en silencio, todos tranquilos, relajados, yo iba de copiloto y estaba al lado mío en el volante del coche Juan Carlos, querido amigo del equipo de Cuarta Dimensión entonces. Insisto, con la temperatura, que era un frío tremendo, si emitías una voz, hablabas cualquier cosa, salía el humo típico de la humedad y la niebla y todo eso. Y de repente lo observo así a mi lado, a Juan Carlos, y lo veo que empieza a temblar y empieza a agarrotarse al volante del coche y empieza a sudar frío. Sudar imposible porque hacía realmente frío en esa época. Y cuando empieza a temblar, fija la vista hacia afuera del coche, hacia adelante del coche, y en un estado de histeria total comienza a decir: están aquí, me están apuntando. Pues, como os imagináis, a eso de las 2 o 3 de la madrugada, ahí en medio de la oscuridad de Belchite, del pueblo viejo, estábamos todos acojonadicos, ¿no? Y como yo llevo temas de hipnosis clínica y demás, pues hay unas técnicas para calmar cuando hay una persona con un estado así alterado, pues entonces inmediatamente se actúa sobre él y lo calmamos. Lo calmamos hasta el punto de que comienza a tomar conciencia y a explicarnos lo que vio. Y esto lo ha dicho inclusive él, luego en días posteriores, en el programa Cuarta Dimensión de Radio Heraldo, lo comentaba él, que él lo que estaba viendo era que por fuera del coche, o mejor dicho, él no veía ya el coche. Él solamente estaba pendiente de lo que estaba observando fuera, y era que había soldados que le apuntaban con fusiles. Y eso le estaba produciendo un estado alterado. Y eso fue lo que nos comentó él, que eso es lo que vivió él en ese momento ahí. Pero fijaros cómo son las cosas. Continuó la grabación, ya estaba más calmado él, y a la hora y media, pues yo no sé cómo pasó, pero de repente uno de mis otros compañeros, Ricardo Martínez en este caso, que era el de técnico de sonido de Radio Heraldo, que estaba sentado en la parte de atrás del coche, se baja del coche. Y yo, sin hablar, sin decirnos nada, me bajo también del coche. Nos ponemos los dos uno al lado del otro. Y esto os lo digo porque es que aún hoy en día no me puedo explicar qué pasó. Nos pusimos uno al lado del otro
insisto, remontémonos al frío que hacía, a la oscuridad total, a la niebla que había, que no se veía más de 5 pasos, no se veía absolutamente nada, y de repente los dos, uno al lado del otro, empezamos a marchar como si fuésemos 2 soldados y cogemos el camino del que hay bajando de esa planicie al lado de la iglesia, comenzamos a andar los dos, uno al lado del otro, sin decirnos palabra, hacia la torre del reloj. Llegamos a la torre del reloj, que en aquella época estaba como estaba, pero sí se podía entrar por lo menos por la parte inferior, y comenzamos a trepar, sin decirnos nada. Trepamos, subimos, llegamos arriba, nos bajamos, volvimos al coche de la misma manera, uno al lado del otro, como si estuviésemos marchando, como si fuésemos 2 soldados. Nos metimos en el coche y durante varios minutos nos quedamos como entre dormidos. No podemos explicarnos qué es lo que nos pasó, pero eso nos aconteció en ese momento. Temas que de alguna manera pues llaman mucho la atención, porque indudablemente cuando estuvimos durante esas 6 horas y media haciendo las grabaciones, nosotros ahí no escuchamos absolutamente nada. Sin embargo, a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, no recuerdo exactamente, decidimos volver para Zaragoza. Entonces, volvemos todos y Ricardo Martínez y yo decidimos ir directamente a la radio, a los laboratorios de Radio Heraldo, para comenzar a escuchar las cintas. El resto del equipo se fueron a descansar porque, desde luego, fue una noche muy intensa en todos los sentidos. Cuando vamos a la radio a poner las cintas y empezar a escucharlas y analizarlas, yo creo que muchos de vosotros habéis utilizado o habéis escuchado lo que son las cintas de grabación cuando de repente no hay ningún sonido, hay un zumbido, sí. Una cosa, yo siempre le digo el refrito, ¿no? Sí, como... Exactamente, llega un momento que si estábamos en los laboratorios de Heraldo con puestos los cascos, y claro, llegó un momento que te duermes. Y entonces Ricardo Martínez y yo estábamos medio así, y venga, Porque, Carlos, ¿cuánto tiempo grabasteis? ¿Cuánto tiempo de grabación? 6 horas y pico de grabación. Ayer estábamos diciendo en Belchite nosotros, intentad hacer psicofonías cortitas de 5 minutos, de 10, claro, porque luego vas a tener que escucharlo todo. Y claro, no quieres escuchar 6 horas de silencio, excepto algunos, un pájaro, un no sé qué, pero en tu caso, claro, esto es histórico. Allí se dan cuenta. Es que luego descubrimos un tema técnico muy interesante, y es el siguiente. Cuando de repente estábamos medio dormidos por el sonido constante, a las 2 horas, de repente se escucha un bombazo, ¡boom!, que fue la época en que yo dije mi primer taco aragonés. Y dije, ¡coño! Y Ricardo también se quedó estupefacto, y a partir de ese momento comenzaron los sonidos a aparecer, un sonido de un avión, sonido de bombas, sonido de metralla. El sonido del avión, que no es este que grabó Amorós, es otra grabación posterior. El sonido que grabamos nosotros es un sonido que si lo escuchas con los cascos da la impresión de que pasa el avión por encima tuyo. Y resulta que históricamente fue así. Había un avión que una vez pasaba por la mañana y otras veces por la tarde, sobrevolando Belchite, y un personaje que lo pilotaba tiraba las bombas con la mano, porque era el avión que se hacía de esa manera en aquel entonces. Que eso también tiene tela, la historia de todo eso, pero bueno, pero voy al tema técnico concreto. Reflexionando sobre el tema, ¿por qué 2 horas de zumbido y comienzan de repente a escucharse el avión, las bombas? El sonido además que sale de bomba es el típico sonido de una bomba que cae en tierra, es decir, es un sonido seco, no es el boom de las películas, sino un sonido seco, y el avión es muy característico, porque además al programa vinieron técnicos y aviadores y militares
y por el sonido identificaron que era el típico avión de pistón que había, de motor de pistón que había en esa época. Pero vuelvo al tema técnico, que es muy importante. A las 2 horas de refrito y a partir de ese momento comienza todo el caudal de información psicofónica. Qué casualidad que ese año teníamos 2 horas de adelanto con el horario solar. Y qué casualidad que nosotros fuimos también en luna nueva, la que no se ve en el cielo. Por lo tanto, a partir de ese momento comenzamos a indagar, a investigar y darnos cuenta que las psicofonías las valora, o mejor dicho, se benefician más en ser ejecutadas cuando hay luna nueva. Pero además, el hecho es que desde el punto de vista solar, las 0 horas en las cuales nosotros comenzamos a grabar no eran las naturales, sino las oficiales, mientras que las 0 horas solar eran a partir de las 2 de la madrugada, que es cuando comenzó a producirse la grabación psicofónica. Es un dato buenísimo, que de alguna manera... Te le iba a preguntar, porque hay que decir que Carlos Bogdanich es también astrólogo y publicas en el Heraldo de Aragón temas relacionados con astrología también. Sí, en el Heraldo. Es más... Nos influyen mucho los astros y la luna al primero, vaya. Exactamente. Bueno, para aquellos que a lo mejor lo saben o no, llevo haciendo el horóscopo diario del Heraldo hace 34 años. O sea, ya los astros me conocen ya ni me invitan a la cerveza. Bueno, pues como decía, este dato es realmente interesante porque además nos provee la facilidad o de alguna manera el empuje para saber que cuando hay luna nueva es más factible conseguir la manifestación de este tipo de fenómenos. En el fenómeno psicofónico me refiero. Pasando el tiempo, seguimos nosotros investigando sobre los temas, volvimos muchas veces a Belchite. Y yo recuerdo un día que también por la noche un amigo mío que me venía acompañando en aquel entonces a visitar Belchite, nos separamos un poco del grupo de toda la gente, y cuando íbamos caminando por una zona, claro, que ahora hay muchos edificios que están lamentablemente caídos, pero hay una zona en la calle principal que en aquel entonces todavía tenía ventanas y en condiciones. Bien. Entonces veníamos charlando muy suavemente, comentando cosas de la historia, de esto, del otro. La noche, que aquellos que han estado también por las noches en verano, saben que hay noches que no corre una brisna de aire para nada, es decir, que hace calor, inclusive por la noche. Pues íbamos andando y de repente de una de las ventanas se abre al paso nuestro. Se abre de par en par, nos pega el susto y se vuelve a cerrar. Claro. Viento no había, dentro no había nadie. Pues otro dato que de alguna manera genera algo que también, y aquí viene desde el punto de vista astrológico también, que tengo bastante estudiado, hay personas que tienen más capacidad que otras en llegar a conectar con este tipo de mensaje, o bien psicofónico, o bien de manifestaciones de todo tipo. Es decir, hay unos condicionantes naturales en determinadas personas que les favorece el contacto con el más allá. Y de esa manera se descubre que hay personas que son más potenciadoras de fenómenos al paso o cuando se producen estados alterados de la conciencia. Y en Belchite, quizás por la propia estructura telúrica del sitio y también, por supuesto, por el peso histórico que tiene el lugar, indudablemente que es un caldo de cultivo para todo esto. Por lo tanto, Belchite seguirá siendo siempre una zona de cultivo de fenómenos extraños en la medida que también hay personas
que como muchos de nosotros somos bastante extraños. Tenemos la facultad de adentrarnos en ese tipo de mundo del más allá. Y bueno, datos que también son interesantes desde el punto de vista histórico. Hombre, cuando surgió el tema de Belchite, cuando surgió en el año 86 y 87 el tema de Belchite, tuvimos un éxito tremendo que no nos lo esperábamos nosotros, porque de hecho fuimos a hacer la experiencia sin ningún tipo de premisa de decir vamos a conseguir tal cosa. Surgió, quizás la suerte del principiante que le dicen algunos. Tuvimos indudablemente una gran repercusión, es decir, de repente pasó un poco con el fenómeno de la psicofonía de Belchite del año 86, un poco como cuando en Zaragoza ocurrió lo del Duende de Zaragoza, aquel en el año 47, que también de repente el fenómeno del supuesto Duende de Zaragoza creó una especie de catarsis general y un conocimiento que rompió fronteras no solamente nacionales, sino también internacionales con el evento. De hecho, yo recuerdo que hasta en Telecinco, y no hagamos la broma, hasta en Telecinco nos hicieron un reportaje, que en aquel entonces para hacer un reportaje sobre psicofonías era una cosa extrañísima. Sí. Y teníamos de alguna manera el aval de que las cintas también las llevé al laboratorio de acústica de la Universidad de Barcelona y profesionales del mundo del sonido comprobaron y confirmaron que ahí no había ni truco ni nada por el estilo, sino que el sonido que aparecía era realmente el sonido de algo que no le encontraban respuesta, pero que por lo menos ellos sí podían dar fe de que ahí no había un trucaje en la cinta. Por lo tanto, Belchite seguirá siendo un monumento a lo que no debe suceder nunca más, pero sobre todo el hecho de que los muertos están más vivos de lo que pensamos. Oye, ¿qué le preguntas ahora, no? O sea, le iba a preguntar por la luna nueva y cómo la luna nos influye a la hora de, incluso luna nueva, pero también dicen que luna llena, ¿no? También puede llegar a influir. La aclaración es bien la pregunta, porque la discriminación por la siguiente razón. Es decir, cuando queremos una psicofonía, lo que necesitamos es un silencio total. Entonces la luna nueva genera una tranquilidad, sobre todo en el campo. La naturaleza está mucho más tranquila. Vale. Mientras que si necesitamos o queremos tener un contacto con el más allá, en el sentido de Medium, algo que ¿no? tenga fuerza, indudablemente la luna llena va a generar más, porque también la luna llena genera con más facilidad estados alterados de la conciencia. Muy bien. ¿Has intentado replicar de alguna manera lo que sucedió aquella noche? ¿Has intentado volver a intentar la misma experiencia, a ver si salía similar? En las mismas condiciones, Las mismas luna condiciones. nueva. Hombre, de alguna manera se volvió a realizar algunas visitas e intentar hacer psicofonías, pero yo creo que la psicofonía sale cuando le da la gana. Si es que esto pasa con todo, ¿no? Como la gente que de repente, y Álvaro lo sabe por los años que llevan esto, los ufólogos, Sí. el 99% no ha visto nunca nada. Correcto. Y están deseando. Y las alertas OVNI. Y Nunca las se ven alertas ovnis. ovnis. Pero bueno, es que, y de repente, pues cuando menos te lo esperas, ¡pum!, aparece ahí, ¿no? Para todo hay un tiempo, para cada cosa hay un tiempo. Y en el tema de la psicofonía pasa exactamente igual. Indudablemente, hay que buscar los sitios, hay que de alguna manera saber que hay lugares que son más propensos para conseguir este tipo de datos, pero lo importante, como digo, o de alguna manera técnicamente importante, es saber que las lunaciones tienen gran importancia, pero sobre todo el hecho también de la predisposición, porque todo lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer cuando uno va a hacer una psicofonía es respetar el sitio y respetar la historia y conocer lo que ha ocurrido ahí, porque de alguna manera eso te puede ya dar un panorama de lo que puedes llegar a encontrar en el sitio, ¿no? ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Carlos? Que si alguien quiere que levante la mano, y vamos a terminar ya esta parte, pero si alguien quiere que se la haga, yo mientras tanto ya voy pensando alguna y ya la tengo aquí.
Tema ventanas, muy interesante. Hemos visto fotos de figuras en ventanas en Belchite. Hemos visto gente que de repente está caminando y de repente, por lo que sea, hay una ventana de todas las muchísimas que tiene Belchite que le llama la atención y dice, uy, es que me ha parecido que ahí había alguien. Te ha llegado, porque claro, a ti, Carlos, mucha gente te contará las cosas que vive en Belchite porque eres el tótem de Belchite a nivel misterioso. ¿Te ha llegado el tema de figuras en las ventanas, etcétera? Sí. No solamente en las ventanas, sino inclusive, como comentaba antes nuestra compañera Gracia, el hecho de la visión en una esquina en concreto, la aparición de las dos niñas, eso me ha comentado por varias personas que además no se conocen entre sí, y que inclusive no son ni siquiera de Zaragoza y que han venido a visitar, ¿no? Yo llevo una idea, el hecho de si hay una buena disposición por parte de muchas cosas, de realizar nuevamente un recorrido experimental sobre distintos puntos de Belchite, porque realmente si tú vas con determinadas personas que tienen una sensibilidad especial, vas descubriendo a cada paso, en cada rincón de Belchite, vas descubriendo cosas nuevas. Sí. Y van sucediendo acontecimientos en la medida que tú vas introduciéndote en el tema, ¿no? Y lo importante de todo ello, como digo, es llegar al sitio con respeto y sobre todo dejar volar la imaginación. Con la mente abierta, ¿no? Con la mente abierta. Sí, porque tenemos experiencia de personas que son propensas a cuando ellos están presentes se captan más psicofonías porcentualmente y al revés, personas que repelen toda la aparición y luego te das cuenta de que son en sus creencias o en su forma de pensar son personas, unas mucho más escépticas o incluso que niegan el fenómeno y otras son más creyentes y otras simplemente pues tienen la mente abierta a lo que pueda pasar. Yo creo que la actitud correcta es neutral, o sea, quiero decir, mente abierta puede ocurrir, no ir tampoco sugestionado con el deseo de que cualquier cosa que pase sea misteriosa, cualquier ruido que se oiga sea paranormal, pero tampoco todo lo contrario, porque efectivamente creo que hay mucho de mental en todo esto y hay mucho de creer, no creer, estar abierto a lo que pueda encontrarse uno. Isra, una pregunta para terminar, venga. A tu juicio, las iba a llamar entidades, pero no, las vamos a llamar energías. ¿Por qué crees que estas energías están atrapadas en este lugar? Hombre, es que el concepto de energía nosotros no lo podemos encuadrar o dibujar de alguna manera. Los científicos sí pueden llegar a decirte, pues, esto está compuesto de átomos, de protones, de neutrones, bien, pero tampoco los vemos, ¿no? No. Es que... y claro, y cuando ya indagas y vas viendo más cómo adelanta la ciencia, y ahora desde hace ya años se habla tanto de la cuántica y de demás historias, y de repente cuando ya te están planteando el hecho de que en realidad somos fotones, es decir, que nosotros somos una proyección de luz. Claro, es que al principio cuesta creerlo. Nosotros nos vemos, nos tocamos, pero si empezamos a analizar desde el punto de vista de los avances científicos, resulta que llegamos a darnos cuenta que somos luz, que somos una proyección fotónica y que esa luz es la que nuestra capacidad mental interpreta, proyecta, estructura de una manera, pero que en el fondo somos luz. Por lo tanto, al hablar de impregnación, bajo mi punto de vista, es el hecho de ni más ni menos que esa energía de luz, que en definitiva, donde ha ocurrido algo muy fuerte, se mantiene durante el tiempo. Y de alguna manera ese peso específico, porque claro, en la Tierra siempre ha habido guerras, siempre ha habido guerras, siempre ha habido lucha del hombre contra el hombre y destrozos aquí, destrozos allá. Y hay ya mucho tiempo que voy planteando, fijaros lo trascendente que ha sido la psicofonía de Belchite, Belchite cómo ha trascendido
a través de todo este reconocimiento histórico, con fenómenos misteriosos incluidos, ¿cuántos puntos en la Tierra habrá que pasen o que esté pasando una cosa similar? Tenemos una guerra en Europa muy manifestada y desastrosa. Pues me imagino que si el fenómeno psicofónico se analiza en esos lugares, ocurrirá tanto de lo mismo. Claro. Es decir, habrá también un mensaje de impregnación, en definitiva, fotónico de nuestra luz. Oye, qué interesante. Desde luego que te tomamos la palabra de volver a realizar esa experimentación con personas sensibles, a ver ese paseo sosegado por Belchite para ver qué se sigue viendo, captando, etcétera. Y yo creo que lo que os pasó es irrepetible porque se dieron unas circunstancias X, que era el momento, el lugar, las personas adecuadas, el momento de vuestra vida y de vuestra biografía adecuado para captar todo eso, y por eso ese experimento que hicisteis sin mayor pretensión fue único e irrepetible. Otras personas han captado pues, ruidos de armas o demás, pero claro, esto fue lo primero y lo que... Hay una responsabilidad muy grande con Carlos Bogdanich porque ha creado muchas vocaciones de querer indagar en todo esto. Ya se pone la mano en la cabeza diciendo, madre mía, he creado un monstruo que se me ha escapado de las manos. Bueno, pues efectivamente, o sea, y 4 años después de esa experiencia surge la famosa psicofonía del Palacio de Linares, que ya por fin, esto ya, el plano... Carlos consigue que la gente se interese técnicamente por las psicofonías. Esto es así. Pues en el 1990, se consigue que el pueblo entero, sin ningún conocimiento de nada, se interese por las psicofonías, hasta el punto que se acercaban con la grabadora al palacio, ni siquiera estando dentro, ya desde fuera de ese Palacio de Linares, pues intentaban captar esas psicofonías. Quiero decir con esto que hay personas que han marcado un antes y un después en el mundo del misterio, y en Belchite sería imposible hablar de todo esto sin contar con Carlos. Casi en titulares, un sí o un no. ¿Crees que todavía Belchite tiene más que contar, tiene más cosas que expresar a nivel misterioso, a nivel paranormal? Hombre, fíjate, sin ir más lejos, el señor alcalde, cuando estaba comentando aquí, dijo que aún se están encontrando vestigios, balas, huesos, es todo energía. Vuelvo a insistir, energía fotónica de luz. Y todo eso está impregnado con una energía especial vivida, no solo, y recordar, una cosa que también nos lo comentó hace un momento, que es que Belchite no solamente es la historia de la guerra civil, claro, claro. Son muchos centenares de años de acontecimientos de los más pintorescos y más llenos de emociones y de dolor inclusive. Por lo tanto, indudablemente es una zona importante y muy, muy, muy telúrica. Pues un fuerte aplauso para Carlos. Muchísimas gracias, amigo. Descubre lo que otros no quieren que sepas. Ecos de la remoto.